humano de esta casa de estudios. De verdad que vengo con las intenciones de ofrecerles mi orientación y mi ayuda para que ustedes puedan aprender lo más que ustedes puedan. Pero lo que sí les voy a pedir es su colaboración. Hoy corresponde dar la clase de introducción a la inmunología y antígenos y anticuerpos. Una clase muy importante, muchachos, porque de esto depende de que ustedes entiendan las próximas clases de la unidad de inmunología. Entonces, la dinámica de esta clase es que yo les voy a dar todo lo que está en las láminas, se lo voy a tratar de explicar, pero también les voy a asignar una tarea para la casa que va a ser tipo cuestionario. Me van a decir quién es el delegado o la delegada de la materia. Ok, yo me voy a poner en comunicación contigo porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de cuestionario donde vamos a tratar de buscarle el porqué de muchos de los puntos de este tema. ¿Ok? De ese cuestionario se van a dividir en... El profesor me comentó que son 140, ¿no? Ok, entonces se van a dividir en grupos de 10. Van a ser 14 grupos y van a ser 14 cuestionarios. Obviamente los cuestionarios tienen que ser distintos. ¿Qué vamos a hacer con ese cuestionario, muchachos? Con ese cuestionario es donde ustedes van a estudiar, aparte de las diapositivas y de la clase que yo les voy a dar hoy. Porque de ese cuestionario van a salir preguntas para el examen. Perfecto. Es una manera de ayudarlos a ustedes y que sea como una actividad complementaria de la clase. Entonces, bueno, muchachos, vamos a empezar a hablar acerca de la inmunología. Es un tema muy importante porque es uno de los sistemas más importantes del organismo, que es nuestro sistema de defensa, que es el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es la inmunología? El licenciado Maya me había comentado que él ya había conversado con ustedes un poco acerca del sistema inmunológico. La inmunología, muchachos, no es más que la ciencia que va a estudiar los mecanismos específicos e inespecíficos que se encargan de defendernos frente a sustancias extrañas. Y esos mecanismos específicos, son los que forman parte de nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué es nuestro sistema inmunológico? Es aquel conjunto de órganos, moléculas y células que se encargan de defendernos cuando una sustancia extraña se pone en contacto con nuestro organismo. ¿Qué va a hacer nuestro sistema inmunológico, muchachos? El principal objetivo es concedernos inmunidad. ¿Y qué es la inmunidad? Es la capacidad de resistir frente a una sustancia extraña. Pero no solo nuestro sistema inmunológico nos va a proteger contra sustancias extrañas, bien sean orgánicas o inorgánicas, sino también, muchachos, contra seres vivos, como por ejemplo microorganismos patógenos, y también no seres vivos. Tenemos el caso, muchachos, también en los de tejidos trasplantados de seres vivos, que a pesar de que son tejidos u órganos de nuestra misma especie, pero el sistema inmunológico lo reconoce como extraño. Y un poco más adelante de la clase vamos a saber el por qué lo va a reconocer como extraño. Al igual que en las neoplasias, debido a que en nuestras células ocurre una alteración genética en su estructura que va a cambiar y por lo tanto nuestro sistema inmunológico lo va a reconocer como extraño. Entonces, esto es más de lo mismo. Obviamente nuestro sistema inmunológico va a actuar desencadenando una respuesta inmunológica. ¿Qué es la respuesta? La respuesta inmunológica va a ser el conjunto de reacciones, muchachos, que van a estar orientados a defendernos frente a esa sustancia extraña. Acá tenemos las funciones del sistema inmunológico, que son distinguir entre moléculas propias y no propias, la vigilancia para detectar presencia de agentes extraños, detectar, atacar, destruir y guardar memoria de cada encuentro, e iniciar una defensa más activa y completa si existe una posible reinfección. Acá tenemos, ya les había comentado acerca de esto, el objetivo del sistema inmune: reconocer lo propio, destruir lo no propio y recordar al enemigo. Y acá sí, muchachos, vamos a entrar en tema como tal, porque esto es una de las cosas principales que ustedes deben de entender. Las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata también es conocida como inmunidad inespecífica y la inmunidad adquirida es conocida también como inmunidad específica. Ellas van a tener ciertas características que ustedes tienen que aprender a identificar. Una de las características de la inmunidad innata es que es inespecífica, es decir, ella va a reconocer absolutamente todo. Todo lo que ella reconozca como extraño, ella lo va a atacar. Tiene un origen genético, es decir, es algo que es hereditario y no requiere contacto previo con el antígeno. Esto es importante, muchachos, porque tenemos acá los componentes o mecanismos de defensa de la inmunidad innata.
Es decir, esto es lo que utiliza la inmunidad innata para protegernos a nosotros de esas sustancias extrañas. Tenemos las barreras naturales, por ejemplo las físicas, un ejemplo clásico es la piel. Pone una barrera entre lo externo y lo interno. Están las químicas, por ejemplo como el sudor contiene enzimas que tienen actividades bactericidas que también nos van a proteger contra sustancias extrañas, y la microbiota. La microbiota habitual, que este es un conjunto de microorganismos que habitan de forma natural en distintos sitios de nuestro organismo, por ejemplo en la cavidad oral, en la cavidad genital, en los intestinos, entre otros. Y están los mecanismos internos, muchachos. Entre los mecanismos internos está el mecanismo humoral. Acá tenemos 4 mecanismos en los mecanismos humorales. Uno de ellos, muchachos, es el sistema de complemento. El sistema de complemento que en el caso de la inmunidad innata se encarga de activarla a través de la vía alterna. El sistema de complemento tiene 3 vías, muchachos. La vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. En el caso de la inmunidad innata va a activar el sistema de complemento a través de la vía alterna. También están las proteínas las proteínas opsonizantes. Estas proteínas opsonizantes, muchachos, ellas tienen una función importante en nuestro organismo, en nuestro sistema inmunológico. Creo que ustedes han escuchado una de ellas, que es una de las más importantes, incluso hizo mucho ruido durante la pandemia por COVID-19, que fue la proteína C reactiva, que muchas veces la confundían con PCR, que también es la variación de la reacción en cadena de polimerasa, que son 2 cosas muy distintas. En el caso de la proteína C reactiva, muchachos, es una proteína de fase aguda, un reactante de fase aguda, y cumple la función de proteína opsonizante. ¿Cuál va a ser la función de ella, muchachos? Que va a ser como una molécula de adherencia, como de marcaje. Es decir, ella va a formar parte de nuestro sistema inmunológico, y lo que va a hacer ella es reconocer estructuras propias de los microorganismos. Al igual que, por ejemplo, la proteína fijadora de manosa, la proteína fijadora de lipopolisacáridos. La manosa y el lipopolisacáridos forman parte de la estructura del microorganismo. Entonces, ¿qué van a hacer estas proteínas? Ellas van a reconocer estas estructuras de estos microorganismos cuando ellos quieran pasar desapercibidos. También tenemos entre los mecanismos humorales las citoquinas, muchachos. Las citoquinas son glucoproteínas y ellas tienen una función que son moléculas de señalización y también como mediadoras intercelulares. Y también tenemos los interferones, que estos son análogos de las citoquinas. Son también pequeñas proteínas que son análogos de las citoquinas. Muchachos, algo que sí les voy a agradecer, y de verdad que es una de las cualidades que más resalto de mí, es la puntualidad y la responsabilidad. De verdad, o sea, cada vez que tengan clases conmigo, la puerta después de los 5 minutos que yo entre se cierra. ¿Ok? Porque de verdad me parece una falta de respeto, una mala educación que entren después que haya iniciado la clase. Continuando, otro de los mecanismos de defensa, muchachos, están los mecanismos celulares. Nosotros vamos a tener ciertas células que se van a encargar de protegernos contra microorganismos extraños. Entre los mecanismos celulares tenemos, muchachos, las células fagocíticas. Recuerden, no sé si lo recuerdan de bioquímica, lo que es la fagocitosis. Tenemos células fagocíticas, entre ellas tenemos los fagocitos mononucleares como los macrófagos y las células presentadoras de antígenos como las células dendríticas. Incluso los macrófagos son las células por excelencia presentadoras de antígenos. Y también tenemos los polimorfonucleares, donde están los neutrófilos, y también están otras células como los basófilos, los sinófilos, los mastocitos e incluso las plaquetas. Y otra de las células son las células asesinas naturales, que son las células natural killer, que ellos no utilizan la fagocitosis como tal, sino que ellos producen una citotoxicidad directa en el microorganismo. Y uno de los mecanismos más importantes, muchachos, es el mecanismo inflamatorio. Este mecanismo inflamatorio es importante porque él representa una respuesta local del tejido vascularizado cuando hay una agresión. Es decir, cuando hay una agresión a un tejido vascularizado, se van a activar los leucocitos, los macrófagos que andan circulando constantemente a través de la sangre. Ellos se van a activar, muchachos. ¿Y qué van a hacer? Van a provocar un cambio en la permeabilidad del endotelio vascular. ¿Qué es lo que va a producir esto? Que pase líquido del espacio intravascular al extravascular, y por lo tanto vamos a tener edema, que es el acúmulo de líquido en una estructura. Cuando ocurre la inflamación, que comienzan a ocurrir esta serie de cambios, muchachos,
se van a activar, estos leucocitos van a ir activando las citoquinas y de esta manera van a ir amplificando la respuesta inmunológica. Por eso es que se dice que las citoquinas son mediadores intercelulares, porque ya te van comunicando a otros leucocitos, a otras células que vengan al sitio de lesión para que ataquen al microorganismo. ¿Y a través de qué lo hacen, muchachos? Ellas van a ir adheriéndose al endotelio vascular, que es lo que se conoce como enrolamiento, para que se pueda producir la diapéresis, que es el paso de células del espacio intravascular al extravascular. Esto con la finalidad de que las células de nuestro sistema inmunológico vayan al sitio de lesión para así destruir el agente extraño. Esto, muchachos, con respecto a la inmunidad innata. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Por otra parte, tenemos la inmunidad adquirida, muchachos, y acá vamos a ir marcando de una vez las diferencias entre una y la otra. Generalmente estas son preguntas de exámenes porque ¿verdad? Es algo que ustedes tienen que comprender y tienen que entender muy bien. La inmunidad adquirida, muchachos, es específica, es decir, ella no va a atacar todo. ¿Por qué? Porque ella tiene que tener contacto previo con el antígeno para guardar memoria inmunológica y así ella crear anticuerpos con ese antígeno específico. Es decir, ella no va a atacar cualquier antígeno, sino al antígeno por el que creó los anticuerpos. Él no tiene un origen genético, no es heredado. La sensibilidad es importante, muchachos, ya que esta le permite diferenciar entre sustancias extrañas, es decir, lo propio y lo no propio, que es lo distinto a la especificidad. La especificidad es lo que le contaba, lo que le comentaba, que es la inmunidad adquirida, que es específica, es decir, ella va a atacar el antígeno por el cual creó anticuerpos. La diversidad, ya que ella es capaz de producir millones de moléculas de reconocimiento para así poder identificar estas células. Al igual, muchachos, que la memoria inmunológica, que es una de las características más importantes de nuestro sistema inmunológico, ya que ella es la que nos permite que tengamos un primer contacto con un antígeno, se genera una respuesta inmunológica, pero cuando tengamos el segundo contacto con ese antígeno, la respuesta inmunológica sea mayor. En el caso de la inmunidad adquirida, acá podemos ver que en los componentes mecanismos de defensa no están ni el mecanismo inflamatorio ni están las barreras naturales. Esas son dos diferencias importantes de la inmunidad adquirida y de la inmunidad innata. Entonces, en los mecanismos de defensa, muchachos, tenemos el humoral, que va a ser parte de este mecanismo humoral, el sistema de complemento. Ya les había comentado que el sistema de complemento se activa por tres vías, que es la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. En el caso de la inmunidad innata, habíamos comentado que se activa a través de la vía alterna. En el caso de la inmunidad adquirida, la va a activar a través de la vía clásica. ¿Por qué esta diferencia, muchachos? Porque en la vía alterna, el microorganismo o el determinante antigénico va a desencadenar o va a activar el sistema de complemento. En cambio, en la inmunidad adquirida tiene que formarse el complejo antígeno-anticuerpo para que se pueda activar el sistema de complemento, que en este caso lo hace a través de la vía clásica. Y por otro lado, muchos tenemos los anticuerpos, que son inmunoglobulinas, que es tema también de esta clase, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Y también está la parte celular, muchachos. En la parte celular tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, que forman parte de los componentes mecanismos de defensa celulares de la inmunidad adquirida. ¿Sigue teniendo alguna duda? Ok. Acá tenemos, muchachos, las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Igual como les comenté, vamos a hacer un cuestionario donde vamos a ir estudiando cada una de estas diferencias y vamos a entender el porqué de cada una. Igual yo les voy a pasar las diapositivas y ustedes las van a ir estudiando. Igual, esto que está acá ya lo hemos comentado en las diapositivas pasadas. En el caso de la inmunidad adquirida, muchachos, tenemos dos tipos de inmunidad adquirida. Está la inmunidad natural adquirida y está la artificial. En cada una se van a dividir entre pasiva y activa. ¿Qué va a pasar en la inmunidad natural adquirida? En la activa, muchachos. Esto ocurre cuando nuestro sistema inmunológico tiene el contacto directo con el antígeno y de esta manera crea los anticuerpos. En el caso de la inmunidad natural adquirida pasiva es cuando hay transferencia de anticuerpos de un huésped a otro. El ejemplo clásico de esto es la transferencia de anticuerpos de una madre al feto, es decir, la transmisión de anticuerpos fetoplacentaria.
En el caso de la inmunidad artificial adquirida, tenemos la activa y la pasiva también. En el caso de la activa, es cuando se introducen partículas antigénicas a través de una sustancia llamada vacuna para inducir la creación de anticuerpos. Y en el caso de la pasiva es cuando se administran como tal los anticuerpos al organismo. ¿Entendido esto? Ok, acá esto es importante que lo entiendan, muchachos, porque estas son las líneas de defensa que tiene nuestro sistema inmunológico para protegernos de microorganismos extraños. En este caso, muchos tenemos la primera línea de defensa, que es la piel, membranas mucosas, enzimas, flora natural y las proteínas del complemento. ¿Por qué la piel, muchachos? Y esto va a depender de la integridad que tenga la piel. La piel, recuerden mucho que tiene glándulas sudoríparas y tiene glándulas sebáceas. En el caso de las glándulas sudoríparas, ellas tienen enzimas que tienen propiedades bactericidas para destruir los microorganismos. Pero también contiene ácido clorhídrico, lo cual puede crear un ambiente hiperosmolar o hiperosmótico que puede ser tóxico para muchísimos microorganismos. También están, muchachos, en el caso de las glándulas sebáceas, ellas van a producir ácidos grasos de cadena corta, la cual esto también es tóxico para muchos microorganismos. También, muchachos, hay en el sudor, que lo producen las glándulas sudoríparas, una sustancia que se llama lisocima, que es una enzima. Esa enzima, muchachos, lo que hace es debilitar las paredes de los microorganismos y los destruye. Al igual que está la psoriacina. La psoriacina también tiene un poder bactericida que va a destruir las bacterias. También tenemos las mucosas, muchachos. Por ejemplo, tenemos la mucosa respiratoria. En el caso de la mucosa respiratoria, por supuesto, va a producir moco, y este moco es muy importante porque también produce enzimas. Estas enzimas se encargan de destruir los microorganismos. La flora microbiana natural también es importante, muchachos. Es decir, la flora microbiana natural significa que hay un conjunto de microorganismos que habitan de forma natural en distintos sitios de nuestro organismo. Uno de los ejemplos clásicos, muchachos, es, por ejemplo, los microorganismos que habitan en la microbiota vaginal. Los más abundantes son los bacilos de Doederrein y también lactobacillus acidófilos. ¿Qué van a hacer ellos, muchachos? Ellos van a producir ácido láctico. ¿Para qué? Para crear un pH ácido en la vagina. Ese pH ácido en la vagina no lo puede resistir todos los microorganismos. También está el caso, por ejemplo, del intestino. En el intestino también habitan microorganismos de forma natural. Estos microorganismos generalmente son sensibles producen vitamina K. Esta vitamina K es muy importante para diversos procesos metabólicos en nuestro organismo. Entonces, esto, ya de todas maneras, acá tengo una imagen donde les voy a explicar más. Por ejemplo, en el caso de la integridad de los epitelios, la piel es importante porque cuando hay una ruptura, esto se convierte en una puerta de entrada para diversos microorganismos, muchachos. Tenemos el flujo de lágrimas. El flujo de lágrimas, el simple hecho de que salgan lágrimas es un mecanismo que hace que salgan los microorganismos. Pero las lágrimas, como les había comentado acerca de la lisocima en el sudor de la piel, también las lágrimas contienen lisocima. Y ya les había explicado cuál es la función de la lisocima. Los estornudos, muchachos. El hecho de provocar ese efecto mecánico de expulsión de aire que ejercen los estornudos hacen que los microorganismos que están tratando de entrar a nuestro organismo salgan. ¿Por qué la turbulencia, muchachos? Recordemos que nosotros tenemos vibrisas, que son los pelitos que tenemos en la nariz, y tenemos los cornetes. Y eso crea, muchachos, cierta turbulencia de aire cuando entra a nuestras fosas nasales. Por lo tanto, esto hace que los microorganismos que están tratando de entrar, con las macropartículas que están tratando de entrar, comiencen a chocar con las paredes y se van a pegar al moco de nuestra mucosa, y a través del movimiento ciliar va a ser expulsado. El flujo de la saliva, como ya he comentado mucho, la saliva puede contener enzimas proteolíticas que van a destruir ciertos microorganismos. Están los mocos, los cilios y la tos, como he explicado, la tos. Todo lo que trate de pasar por debajo del epiglotis, muchachos, va a desencadenar el efecto de la tos, o el reflejo de la tos. El reflejo de la tos va a ser un mecanismo
también un efecto mecánico de expulsión rápida de aire que va a tratar de expulsar todo lo que está intentando entrar por debajo del epiglotis. Ya había comentado la lactoferrina. Muchachos, la lactoferrina es una enzima que lo que hace la lactoferrina es adherirse al hierro para que nosotros lo utilicemos. Y muchos microorganismos que intentan ingresar a nuestro organismo, que llegan al intestino, y son muy sensibles a la lactoferrina. Entonces, ¿qué es lo que al hierro, perdón? Entonces, ¿qué es lo que hace la lactoferrina? Ella va a comenzar a competir con los microorganismos por el hierro. Ya había comentado el moco, el flujo de líquido, las enzimas proteolíticas que también están en el intestino, que son enzimas que se encargan de destruir los microorganismos en las condiciones anaeróbicas, muchachos. La mayoría de los microorganismos que se encuentran en nuestra microbiota natural del intestino son microorganismos anaerobios, por lo tanto ellos no necesitan oxígeno para sobrevivir. Y la flora normal, que se lo había comentado, el pH, muchachos, el pH ácido, por ejemplo, del estómago, es muy importante porque muchos microorganismos, la mayoría de los microorganismos no sobreviven a este pH ácido, generalmente es un pH que va de 1 a 2. Hay un microorganismo que sí sobrevive al pH ácido del estómago, que es el Helicobacter pylori, muchos de ustedes seguro lo habrán escuchado. Pero no solo ese microorganismo puede alcanzar el estómago, sino que muchas veces nosotros podemos ingerir alimentos que sean alcalinos, que pueden alcalinizar el estómago y le pueden dar entrada a estos microorganismos. Al igual que cuando consumimos medicamentos, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo el omeprazol, el pantoprazol, estos obviamente alcalinizan el medio del estómago y le da cabida a que muchos microorganismos puedan invadirlo. Con respecto a los factores que determinan el equilibrio del sistema inmunológico, esto también es importante, muchachos, porque esto va a ser una de las tareas que les voy a mandar en el cuestionario. Esto obviamente yo les voy a pasar detalladamente todo lo que van a investigar y ya les voy a explicar al finalizar la clase cuál va a ser el mecanismo que vamos a usar. Ahora, muchachos, antígenos y anticuerpos. ¿Qué es un antígeno, muchachos? Y esto es algo que ustedes tienen que tener presente y entender muy bien. Es una molécula que reacciona de manera específica a un anticuerpo o a los receptores de una célula sensibilizada. ¿Qué significa una célula sensibilizada? De acuerdo a lo que hablamos de la inmunidad adquirida. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa una célula sensibilizada? ¿Cómo? No. Una célula sensibilizada, muchachos, recuerden que les comenté que la inmunidad adquirida. Una célula que ya tuvo contacto con. Exactamente, perfecto. Es una célula que tuvo un contacto previo con el antígeno. Y por supuesto, esa célula va a ser específica, esos receptores de esa célula van a ser específicos frente a ese antígeno. Es una de las características, muchachos, de la inmunidad adquirida. Ahora, muchachos, hablamos del inmunógeno. El inmunógeno es toda sustancia capaz de generar una respuesta inmunológica. Como tenemos acá, todo inmunógeno es un antígeno, pero no todo antígeno es un inmunógeno. ¿Por qué, muchachos? Porque hay factores que van a determinar el poder antigénico de una molécula. Tenemos que en el caso de los antígenos, tenemos los aptenos y los superantígenos. ¿Qué son los aptenos, muchachos? Estos son pequeños antígenos, pequeños, que no son capaces de generar una respuesta inmunológica por el simple hecho de ser pequeños. Miden menos de 10.000 Dalton. Por lo tanto, ellos tienen que unirse a una célula de mayor tamaño, una proteína de mayor tamaño, para poder desencadenar la respuesta inmunológica. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo el apteno se está uniendo a un eritrocito para poder desencadenar la respuesta inmunológica. Por otro lado, tenemos el superantígeno, muchachos. El superantígeno tiene la particularidad, ya yo les he comentado acerca de la fagocitosis. ¿Qué pasa en la fagocitosis, muchachos? En la fagocitosis, esto lo realizan, por supuesto, las células presentadoras de antígenos, por ejemplo, como los macrófagos. Ya les había comentado que los macrófagos son las células presentadoras de antígenos por excelencia. Entonces, ¿qué van a hacer ellos, muchachos? Ellos van a reconocer ese antígeno, lo llevan a su interior, es digerido por los lisosomas. ¿Qué va a hacer este macrófago? Va a obtener en su interior, el epítope o el determinante antigénico, que ya vamos a ver
o vamos a conocer lo que es un epítope, si no lo saben, y lo va a llevar a su superficie, pero no lo va a colocar en su superficie como tal, sino a través de un complejo mayor de histocompatibilidad, ¿okay? Que es un conjunto de moléculas, que esto, muchachos, es propio de cada sistema inmunológico de un individuo. Entonces, ¿qué va a pasar con el superantígeno, muchachos? Que él no va a ser fagocitado, sino que él va a ir directo al adherirse al complejo mayor de histocompatibilidad y ahí será reconocido por esas células sensibilizadas que te había comentado o por los anticuerpos. Les había comentado que hay factores que van a determinar el poder antigénico de una molécula. En el caso, muchachos, de la naturaleza química. La mayoría de los antígenos son proteínas, muchachos. O sea, las moléculas con poder antigénico son proteínas. Seguidos, muchachos, de carbohidratos. Luego glucoproteínas y, por último, lípidos. En ese orden, ¿ok? Recuerden siempre proteínas, carbohidratos, glucoproteínas y lípidos. Es decir, las proteínas tienen mayor inmunogenicidad y los lípidos tienen menor inmunogenicidad. El tamaño, muchachos, como les había comentado, los atenos miden menos de 10.000 dalton, por lo tanto, no tienen poder inmunogénico, es decir, no son inmunógenos. Entonces, para que puedan tener un poder antigénico, tiene que tener un tamaño mayor a 10.000 dalton. La complejidad, muchachos, esto significa que mientras más raro sea la molécula, mayor poder inmunogénico tendrá. En este caso, una de las determinaciones es que tiene mayor cantidad de radicales libres. Con respecto a la conformación y la accesibilidad, en el caso de la accesibilidad, muchachos, significa que mientras más accesible esté el epítope o el determinante genético, mayor poder inmunogénico tendrá. Es decir, si tenemos un antígeno que tiene su epítope o su determinante antigénico en el centro, va a tener menor poder inmunogénico. En cambio, si está más expuesto, va a tener mayor poder inmunogénico. Y en el caso de la conformación, las moléculas solubles tienen menor poder antigénico, mientras que las moléculas particulares tienen mayor poder antigénico. Y la principal característica, muchachos, es la calidad de extraño, y acá entra en estudio lo que es la distancia filogenética. Es decir, que nuestro sistema inmunológico pueda reconocer a ese antígeno como extraño. Si no lo reconoce como extraño, no va a poder desencadenar la respuesta inmunológica. Por eso es que tiene que ser lo más extraño posible, es decir, lo más alejado de nuestro sistema inmunológico. Por eso es que en la mayoría de los casos, por ejemplo en el caso del trasplante de órganos, tiene que ser de un familiar directo, para que se evite el rechazo de ese órgano por nuestro sistema inmunológico. Lo que les había comentado mucho, el epítope, también llamado determinante genético, es la porción del antígeno que se va a poner en comunicación con los receptores de la célula sensibilizada o con los anticuerpos. En el caso de estos epítopes, muchachos, ellos pueden tener ciertas características, pueden ser monovalentes o pueden ser multivalentes, ya que existen antígenos que tienen un solo epítope y hay antígenos que tienen muchísimos epítopes. Entonces, los que tienen un solo epítope se conocen como antígenos monovalentes y los que tienen muchos epítopes se conocen como antígenos multivalentes. Tenemos, por otro lado, muchas de las moléculas propias de microorganismos. ¿Qué significa que sean moléculas propias de microorganismos, muchachos? Que son estructuras que forman parte de los microorganismos. Y eso era lo que le había comentado antes de las proteínas opsonizantes. Las proteínas opsonizantes, muchachos, son las que van a tener receptores para estas estructuras que forman parte de los microorganismos. Entre ellas tenemos los lipopolisacáridos, el ácido lipoteicoico, los azúcares ramificados complejos y los ácidos nucleicos diferentes. Acá tenemos, muchachos, los receptores de reconocimiento para el antígeno, que ellos también cumplen función como proteínas opsonizantes. Esta también va a ser una de las tareas que voy a mandar para el cuestionario. De todas maneras, como les dije, voy a pasar las diapositivas y la van a estudiar con mayor detalle. Acá tenemos ejemplos de estructuras que forman parte de ciertos microorganismos y dónde se van a ubicar estas estructuras. Por ejemplo, en el caso de las bacterias gram negativas, ¿conocen alguna bacteria gram negativa? ¿Ninguno? Neisseria, perfecto. También está Escherichia coli, un microorganismo muy frecuente, Proteus. Entonces, muchachos, estas bacterias gram negativas van a tener en su estructura lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos se van a ubicar en la pared.
Entonces, ¿qué van a hacer estas proteínas opsonizantes o estas moléculas de reconocimiento? Van a reconocer o hacer un marcaje o una adherencia a esa estructura para evitar que el microorganismo pase desapercibido. Y en el caso de, por ejemplo, las bacterias gram negativas, ¿conocen alguna bacteria gram positiva? Estafilococos, también está estreptococo. Y ellos van a tener el péptido glicano, que es que se ubica en la pared de estos microorganismos. ¿Ok? ¿Entendido esto, muchachos, acerca de las moléculas propias de los microorganismos y las moléculas de reconocimiento? Ok. Otra de las cosas importantes de inmunidad adquirida son los receptores, muchachos, que son los receptores de linfocitos B y los receptores de linfocitos T. Ellos tienen una diferencia muy importante y característica. Los linfocitos B, ellos van a reconocer epítopes sobre antígeno nativo. Es decir, muchachos, ellos van a reconocer el epítope directamente en el antígeno, sin necesidad de fagocitosis, sin necesidad de que este antígeno se ancle en las moléculas, en el complejo mayor de histocompatibilidad, a diferencia de los receptores de linfocitos T, que ellos tienen que estar el antígeno adherido a la superficie de los complejos, de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para poder reconocerlo. ¿Entendieron esta parte? ¿Seguro? Ok, esa es la diferencia, muchachos. O sea, que si se le llega a preguntar en el examen la diferencia entre los receptores de linfocitos B y los linfocitos T, en el caso de que sea desarrollo, ustedes tienen la capacidad de responder. En este caso, pueden... Ok. Recuerda que, como les había comentado, los complejos o el complejo mayor de histocompatibilidad, esto es característico de cada sistema inmunológico de una persona. ¿Okay? Eso siempre nosotros lo vamos a tener. Perfecto. Esto va a estar ubicado en las células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque eso es lo que utiliza la célula presentadora de antígeno para presentárselo a los linfocitos B y los linfocitos T. Que en este caso lo que hace el linfocito T, que hace, ocurre la fagocitosis por parte de la célula presentadora de antígeno, que se llama macrófago y se llama neutrófilo. Fagocita ese antígeno, obtiene en su interior, va a obtener su epítope o su determinante antigénico, y ese epítope lo va a llevar a la superficie del complejo mayor de histocompatibilidad y lo va a dejar ahí. Eso es lo que va a reconocer el linfocito T. En el caso del linfocito P, él no tiene necesidad de reconocer ese epítope sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, sino que lo va a reconocer directamente en la célula presentadora de antígeno. ¿Entendido? Sí. Esa puede ser una diferencia. Pueden colocar la diferencia con respecto al linfocito B, o pueden colocar que el linfocito B no necesita que el epítope esté ubicado en el complejo mayor de histocompatibilidad en comparación con el linfocito T, que sí lo necesita. Lo que pasa es que el linfocito B es como... Las inmunoglobulinas son la evolución del linfocito B. O sea, el linfocito B tiene que activarse para que se puedan producir las inmunoglobulinas. Ya habló de que había ocasiones en que los epítopes no llegaban, no estaban en la parte más exterior, sino más interior. Entonces quiere decir que los linfocitos T tienen la capacidad de reconocerlo aún sin que estén en el exterior. Ahí está el caso. Si no está expuesto, ese epítope no va a desencadenar la respuesta inmunológica porque los linfocitos T y los linfocitos B no van a tener cómo reconocerlo. O sea, el epítope, como le dije muchachos, tiene que estar expuesto para que pueda desencadenar la respuesta inmunológica. Por eso les había hablado de los factores que determinan el poder antigénico. Si yo tengo un epítope en el interior de la molécula, no me va a desencadenar la respuesta inmunológica porque las células de la inmunidad adquirida no van a tener cómo reconocer ese epítope o ese determinante antigénico. Perfecto, ¿entendido hasta ahora? ¿Entendieron la diferencia entre los receptores de los linfocitos B y los linfocitos T? Ok, ahora entramos en materia de los anticuerpos, que esta es la parte final de la clase de hoy. Y aquí sí quiero que me presten un poquito de atención, porque vamos a hablar un poquito de la estructura. Recordemos que hoy estamos hablando mucho de las generalidades del sistema inmunológico. Entonces, muchachos, tenemos que los anticuerpos son glucoproteínas. ¿Por qué se van a formar los anticuerpos? Muchachos, se van a formar en respuesta al contacto que va a tener nuestro sistema inmunológico con un antígeno. ¿Por cuáles células van a ser producidos estos anticuerpos o inmunoglobulinas? Por las células plasmáticas, ¿okay? Que estas son una evolución de los linfocitos B
posterior al encuentro que tienen con el antígeno. ¿Dónde se van a producir estas inmunoglobulinas, muchachos? Principalmente en la médula ósea y en los ganglios linfáticos. Y eso tienen que tenerlo presente porque luego que se producen en los ganglios linfáticos y en la médula ósea, ellos pasan a la sangre y posteriormente pasan a los tejidos. Entonces, estos anticuerpos van a tener, muchachos, todas las inmunoglobulinas, y quiero que sepan la diferencia, todas van a tener una estructura básica, pero cada una va a tener una estructura única. ¿Cuál va a ser la estructura básica? Esta, muchachos, esta estructura en forma de Y. Va a ser la estructura básica de cada una de las inmunoglobulinas. Ahora, ella va a estar representada, muchachos, por dos cadenas. Una cadena ligera o cadena corta y una cadena pesada o una cadena larga. En el caso de ambas cadenas, muchachos, van a estar constituidas por dominios, que son estos que tenemos acá, que están separados por estas rayitas. Como podemos ver, la cadena ligera va a estar formada por dos dominios distintos, mientras que la cadena pesada, la cadena larga, va a estar formada por 4 dominios, ¿ok? Entonces, en este caso, muchachos, vamos a tener dos regiones, que no es igual a los fragmentos. ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener la región variable y la región constante. ¿Cuál va a ser la región variable? Esta, muchachos. Va a tener un dominio de la cadena ligera y un dominio de la cadena pesada. ¿Qué va a contener esta región variable que es importantísima, muchachos? Estas rayitas que tenemos acá, que van a ser las regiones hipervariables. ¿Y qué van a determinar estas regiones hipervariables? La especificidad de ese anticuerpo, es decir, la especificidad a la que va a reaccionar ese anticuerpo con el antígeno por el cual ha sido sensibilizado. En el caso de estas regiones hipervariables, lo que pasa es que acá no se puede ver. En el caso de la cadena corta va a tener 3 regiones hipervariables, pero en el caso de la cadena larga o la cadena pesada va a tener, son 4, muchachos, son 4 regiones hipervariables, ¿ok? Estas regiones hipervariables se conocen como CDR1, CDR2 o CDR3, pero también se conocen como HB1, HB2 y HB3. Por otro lado, muchachos, tenemos la región constante. La región constante es desde el extremo contiguo de la región variable, que sería el dominio, este dominio contiguo que vemos acá, hasta la porción carboxiterminal de la inmunoglobulina, que esta es la porción aminoterminal y la porción carboxiterminal. Entonces, muchachos, esta va a ser la región constante y esta va a ser la región variable. ¿Cuál va a ser la función de la región constante? Que acá va a ocurrir la activación del complemento, la fijación del complemento, y es donde van a estar, muchachos, y es una de las cosas muy importantes, es donde se van a unir los receptores celulares, es decir, los receptores que tienen los macrófagos, los neutrófilos para las inmunoglobulinas. Esto, muchachos, para poder activar el sistema de complemento que, como les había comentado, la activa a través de qué vía. La vía clásica, perfecto. Ok. Estas cadenas, muchachos, van a estar unidas a través de puentes de disulfuro. Tanto estas cadenas pesadas como las cadenas pesadas con la cadena corta. Y ellas van a tener una región bisagra, que es esta que tenemos acá, que es la unión entre las cadenas pesadas y la cadena ligera. Esto le va a permitir, muchachos, cierta flexibilidad a la inmunoglobulina. Okay, acá está identificado de mejor manera. Esto sería, muchachos, ¿qué? Esto sería la cadena ligera y estas serían las cadenas pesadas. Perfecto. Importante, muchachos, que sepan que cada dominio contiene entre 100 a 110 aminoácidos, ¿ok? Entonces, si está constituido entre 100 a 110 aminoácidos, significa que la cadena corta, ¿cuántos aminoácidos aproximadamente va a tener en total? Entre 200 a 220 aminoácidos. Al igual que en la cadena pesada se puede sacar la cuenta, puede tener entre 400 a 480 aminoácidos. Ok, muchachos, esto que tenemos acá, que es el extremo aminoterminal de una inmunoglobulina, va a ser el sitio de unión con el antígeno. Y eso se conoce, muchachos, ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se conoce ese sitio de unión?
parámetros. Perfecto. Acá lo podemos mostrar mejor cómo está el antígeno uniéndose a el extremo aminoterminal de la inmunoglobulina. Ok, les había comentado que tenemos regiones y tenemos fragmentos. Las regiones no son iguales a los fragmentos. Entonces, tenemos el fragmento constante, muchachos. El fragmento constante es donde específicamente va a ocurrir la fijación del complemento, la activación del complemento, y por lo tanto, si es la activación del complemento, acá se tienen que tienen los macrófagos, los neutrófilos, a esta inmunoglobulina, ¿ok? Importante mucho que lo recuerden, porque ya vamos a ver la diferencia entre ambos fragmentos, o sea, entre los tres fragmentos que vamos a estudiar. Entonces, muchachos, este es el fragmento constante, este que vemos acá. Este va a contener la porción terminal de, el primer dominio de la cadena de la región constante hasta el extremo carboxi terminal de la inmunoglobulina, ¿ok? Eso es lo que va a tener la fracción, el fragmento constante. Y ya les dije cuál es la función del fragmento constante o que se lleva a cabo en el fragmento constante. Tenemos por otro lado, muchachos, lo que pasa es que aquí, esto es FAB2, ¿ok? El fragmento FAB2, este que tenemos acá. ¿Qué va a contener, muchachos? Esto va a contener el extremo aminoterminal de ambas cadenas pesadas y ambas cadenas ligeras, ¿ok? Y esto va a permitir el reconocimiento divalente del antígeno. ¿Por qué? Porque puede ocurrir el reconocimiento o en este extremo o en este otro extremo. En el caso del fragmento FAB, nada más involucra una sola cadena pesada y una sola cadena ligera en su extremo amino terminal, y esto va a permitir el reconocimiento monovalente del antígeno. En el caso del fragmento FAB2 se obtiene por digestión con pepsina, y el fragmento FAP se obtiene por digestión con papaína. Ok, otra de las diferencias, pregunta de examen, otra de las diferencias de las inmunoglobulinas es la disposición de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a tener una disposición pentamérica, mientras que la inmunoglobulina pentamérica, ¿por qué? Porque ustedes creen que es pentamérica la disposición. Exactamente. Y la inmunoglobulina A va a tener una disposición tetra. O puede ser, en este caso, ¿cómo es? ¿Cómo está la disposición? Puede ser tetramérica, pero en este caso es dimérica. Exacto. Por eso es que es importante, porque la inmunoglobulina A, al igual que obviamente la inmunoglobulina E, pero la inmunoglobulina A puede tener, muchachos, de 4 a 8 sitios de unión del antígeno. ¿Por qué? Por esto. ¿Okay? Tiene 1, 2, 3 y 4. 4 sitios de unión del antígeno con la inmunoglobulina. En el caso de que sea tetramérica, obviamente va a tener 8 sitios de unión. Entonces, muchachos, ¿qué va a permitir que estas inmunoglobulinas tengan una disposición distinta a las demás? Esto se debe, muchachos, a la cadena J. ¿Okay? Esta cadena J va a unir los extremos de la fracción constante a través de puentes de disulfuro. La inmunoglobulina A tiene otra característica aparte de esto. Ambas, tanto la inmunoglobulina A como la inmunoglobulina E, tienen la cadena J, pero la inmunoglobulina A tiene una característica que es que contiene la pieza de secreción, la cual es una glucoproteína que es secretada por las células epiteliales. ¿Para qué, muchachos? Para facilitar la secreción de esa inmunoglobulina A. Y lo hace, muchachos, también a través de la unión de algunos fragmentos constantes a través de puentes disulfuro. Ok. Ahora tenemos las variaciones estructurales de los anticuerpos. Tenemos los isotipos, muchachos. En el caso de los isotipos son variaciones que ocurren en las regiones constantes de las cadenas pesadas de los anticuerpos. Y esto va a ser normal en todos los individuos. O sea, todo individuo sano va a tener estos isotipos. En el caso de los alotipos, estos son alternancias, es decir, están genéticamente reguladas. No lo van a tener todos los individuos. Y en el caso de los idiotipos, en este caso, son las variaciones específicas de cada clase de inmunoglobulina. Entonces, muchos, en el caso de las cadenas pesadas vamos a tener 5 isotipos, y en el caso de las cadenas ligeras
vamos a tener nada más 2 isotipos. Perfecto. Entonces, muchachos, tenemos en inmunoglobulina E en su cadena pesada va a tener, cada una de estas va a estar designada una letra griega minúscula. En el caso de la cadena pesada de inmunoglobulina M va a contener la letra mu. En el caso de la T va a ser delta. En el caso de la G va a ser gamma. En el caso de la A, en el caso de la E, epsilon. Ok, perfecto. En el caso de la cadena liviana, todas las inmunoglobulinas van a tener los mismos isotipos, que es lambda y la otra es kappa. Lambda y kappa, ¿ok? Es decir, las variaciones van a ocurrir en las cadenas pesadas. Acá tenemos esto, las 5 clases de inmunoglobulinas que tenemos. Esto va a ser una de las tareas también. Igualmente acá tenemos dónde están ubicadas, cuál va a ser la función de cada una. Igual ahorita en las funciones de los anticuerpos vamos a dar un breve repaso de eso, ¿ok? Pero lo importante es que sepan eso, muchachos, de los isotipos diferentes van a estar ubicados en qué cadena. En la pesada, ¿ok? Porque la cadena liviana solo va a tener 2 isotipos, que es kappa y lambda. Tenemos la reacción antígeno-anticuerpo. Esto se los voy a dar someramente porque esto ya es material de los mecanismos efectores que se lo va a dar el licenciado Maya. La reacción antígeno-anticuerpo va a generar inmunocomplejos que por lo general van a facilitar obviamente la eliminación o la destrucción del antígeno. Los inmunocomplejos son eliminados a través de el complemento, los glóbulos rojos, los macrófagos, del hígado y del vaso. Y en el caso de esta reacción, su unión va a ser no covalente, va a ser débil, va a ser reversible y va a ser específica. Y para ir finalizando, muchachos, lo que les había comentado de la función de los anticuerpos. Tenemos la fagocitosis activada por anticuerpos, que es la opsonización. Ya les había comentado, muchachos, que en él, ¿dónde se encuentran los receptores celulares de los macrófagos? Que se los había comentado. Puede hacer la presentadora de antígeno. En el caso de la inmunoglobulina, para activar el complemento, ¿dónde va a ocurrir esa unión con esos receptores celulares que van a tener las células presentadoras de antígenos para las inmunoglobulinas? En los fragmentos constantes, muchachos. Se les había comentado que en los fragmentos constantes es donde va a ocurrir la activación del complemento. ¿Y por qué va a ocurrir la activación del complemento, muchachos? Por la vía clásica. Entonces, esa es una de las funciones de los anticuerpos. ¿Ok? Se va a unir esa célula presentadora de antígeno a través de sus receptores con la inmunoglobulina en el fragmento constante y va a activar el complemento y va también a inducir la fagocitosis. En el caso de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en este caso, muchachos, es que no se va a unir la inmunoglobulina a esos receptores celulares, sino que va a ir directamente a el epítope o el determinante antigénico del antígeno. ¿Entendieron esta parte? Es decir, muchachos, ellos pueden activar esa respuesta a través de la opsonización, como ya les dije. Se va a unir los receptores celulares de los macrófagos, poniendo un ejemplo, con el fragmento constante. Eso va a ser la opsonización, va a activar la opsonización. ¿Ok? En el caso de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, no va a estar involucrado el fragmento constante, sino que prácticamente va a ocurrir esto, muchachos. Así que en esta imagen no se ve bien. Vean, no va a ocurrir, en el caso de la opsonización, la respuesta va a ocurrir o se va a desencadenar acá, en el fragmento constante. En el caso de la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, va a ocurrir directamente acá, es decir, no va a involucrar el fragmento constante, sino que va a ir directamente al epítope o al determinante genético del antígeno. ¿Entendieron esa parte? Ok, la activación del complemento, como ya les había dicho, a través del fragmento constante, se va a activar el complemento a través de los receptores celulares que tienen las células presentadoras de antígeno. Bueno, importante que no se lo comenté, en el caso de la fagocitosis activada por anticuerpos, esto lo puede realizar cualquier inmunoglobulina, pero generalmente lo realiza la inmunoglobulina G.
En el caso de la citotoxicidad celular, también lo puede hacer la inmunoglobulina G y en menor medida la inmunoglobulina E. En la activación del complemento, esto generalmente lo hace la inmunoglobulina M y en menor proporción la inmunoglobulina G. Tenemos la protección de las mucosas, muchachos. Esto lo realiza la inmunoglobulina A. Recordemos lo que les había comentado, que la inmunoglobulina A, ella tiene protección de las mucosas, ¿ok? Y la aglutinación, como podemos observar en esta imagen, en el caso de la aglutinación es una función donde la inmunoglobulina va a unir varios determinantes antigénicos o varias partículas antigénicas para tratar de eliminarlos. Esto, muchachos, generalmente lo realiza la inmunoglobulina M también. Y en el caso de la neutralización, que es función de la inmunoglobulina GM, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A, esto lo que hace es neutralizar directamente al microorganismo. Y para culminar, muchachos, tenemos la respuesta primaria y secundaria de anticuerpos. ¿Qué va a pasar en este caso? Recordemos, muchachos, que la inmunidad innata es de acción rápida y la inmunidad adquirida es de acción lenta. ¿Por qué? Porque la primera que se activa es la inmunidad innata. Vean que podemos observar acá, esto es aproximadamente al día 5. Esto acá, desde acá comenzó la respuesta inmunológica. Desde acá se puso en contacto el antígeno con nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Este es el día 5. Podemos ver que es desde el día 5 que se comienzan a formar los anticuerpos. Y este periodo, el periodo entre que ocurre el contacto con el antígeno y la producción de anticuerpos, se llama periodo de ventana. Entonces, ¿por qué se activan los anticuerpos al día 5? Porque en los primeros 5 días se está activando la inmunidad innata. La inmunidad innata está tratando de defendernos del microorganismo que está ingresando. Luego de que la inmunidad innata termina su trabajo, no puede destruir por completo el microorganismo, es donde entra en función como tal la inmunidad adquirida. Esto no significa que una funciona primero y la otra funciona después. Ambas están funcionando porque mientras la inmunidad innata está haciendo su función, ya la inmunidad adquirida está montando su respuesta. Entonces, muchachos, vemos que se comienza a formar anticuerpos después del día 5. En el caso, muchachos, por ejemplo, en el dengue, por eso es que en el dengue, en los primeros 5 días, nosotros no podemos indicar un dengue blot, o sea, una serología para dengue. ¿Por qué? Porque los anticuerpos se comienzan a formar es a partir del día 5. Por eso es que cuando hay un paciente que tenga fiebre, que tenga artralgia, que tenga una hematología y tenga una leucopenia, bueno, ¿saben lo que es leucopenia, no? La disminución de los leucocitos, y tenga una trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, nosotros no podemos indicarle de entrada, si tiene 3 días o tiene 2 días, no podemos indicarle de entrada una serología para dengue, sino a partir del día 5, que es cuando se comienzan a activar o a formar los anticuerpos. Entonces podemos observar mucho que tenemos la fase logarítmica, que es cuando se comienzan a formar los anticuerpos. Luego tenemos una meseta, que es una meseta muy corta, y luego comienzan a disminuir, que es la fase de declive. La primera inmunoglobulina que se forma es la inmunoglobulina M. Luego, a partir del día 10 aproximadamente, que se comienza a formar la inmunoglobulina G. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van a hacer una serología, en el caso del dengue, por ejemplo, si le sale una inmunoglobulina G positiva y una inmunoglobulina M negativa, ¿qué está ocurriendo? Perfecto, o sea, exactamente, ya tuvo contacto con el antígeno. Por supuesto, en el caso del dengue, hay 4 serotipos, ¿ok? Y ella guarda memoria inmunológica para un solo serotipo, o sea, no existe protección cruzada de un serotipo a otro, ¿ok? Es decir, te puede dar dengue 4 veces. ¿Por qué? Que te dé o que padezcas dengue por un serotipo no te da inmunidad para otro serotipo, sino para un serotipo específico. Entonces, muchachos, podemos ver que comienzan a disminuir esos anticuerpos. Obviamente, esos anticuerpos no disminuyen por completo. Hay enfermedades de las cuales los anticuerpos pueden durar toda la vida, en el caso de la varicela y del sarampión, pero existen casos que los anticuerpos comienzan a disminuir en meses, en el caso, por ejemplo, de los tétanos. Entonces tenemos acá que hubo una primera respuesta, se formaron los
anticuerpos. ¿Qué va a pasar, muchachos, en la segunda respuesta? Va a haber una fase logarítmica más rápida. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor respuesta inmunológica porque ya hubo el contacto previo con el antígeno. Va a haber una meseta que va a ser más larga y la inmunoglobulina G se va a elevar más que en la inmunoglobulina M. Y bueno, muchachos, una frase que enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Es lo que quiero con ustedes, que quiero tratar de